Bien, amados hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema titulado Poder en la debilidad. Y es que quiero que ustedes razonen conmigo y se hagan la pregunta, ¿qué cosa es el poder al cual los cristianos tienen la potestad de usar, de llegar? ¿Qué cosa, cómo funciona el asunto del poder de Dios en nosotros? Porque el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles fueron allí al monte, a la ascensión, que Él se iba, le hicieron aquella pregunta, Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice que no les toca a ellos saber el momento de la restauración del reino. Lo que ellos tenían que saber es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pasaje que es conocido como la gran provisión para la gran comisión, que está en Mateo capítulo 28, es el que le da pie a la evangelización mundial. Recuérdense que ellos de aquel lugar salieron medio tristones. Los ángeles les prometen que así mismo vendrá en las nubes como se está yendo. Ellos se van al aposento alto y ahí están en oración esperando la promesa del Padre. Esa promesa del Padre, ya Él había estado hablando con ellos sobre la venida del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 al final, en Juan capítulo 15 al final y 16 al principio. Ya Él les había prometido que la tercera persona de la Trinidad vendría a la tierra. Y vendría a ellos y tendría una relación especial con ellos, que iba a ocupar el lugar de Jesús. Es posible que, como ellos en ese momento no sabían qué significaba eso, ellos estaban tristes, no sabían qué iba a pasar después. Y entonces lo que ocurre es, ustedes deben buscar Lucas 24, 49, que está el pasaje. Recuérdense que Lucas escribe Hechos un poquitico antes de los Hechos. En el capítulo 24 de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, van a encontrar las palabras que son parecidas a la de la Gran Comisión, pero que tienen, parecidas a la de Hechos, pero tienen algo más, un elemento especial. Cuando la Gran Comisión termina de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Pues eso estaría resumido en el versículo 47 de Lucas 24. Lucas 24, 47, él dice: así está escrito, es necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí tienen Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero el comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, Él está ligando lo que va a decir después. Él está terminando el Evangelio de Lucas, después va a decir Hechos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así le llama Lucas a la interpretación que Jesús da de la venida del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, la palabra, de poder desde lo alto. Algunos traducen esta palabra poder en denuedo. El apóstol Pablo, en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en la palabra, en el idioma griego que se escribe el Nuevo Testamento griego, la palabra es dunamis, de donde sale la palabra dinamis, dinamómetro, que significa dinamita. O mejor dicho, la palabra dinamita se tomó de esta palabra porque lo que tenía la dinamita era un poder tremendo de explosión, y la palabra que encontraron en parecida a lo que la dinamita hacía fue dunamis, dinamita. Así que esta dinamita divina que entró en los apóstoles en el siglo I, en la llegada del Espíritu Santo, en las cosas que ocurrieron después, de alguna manera, aunque los acontecimientos fueron únicos, las lenguas de fuego, la interpretación de idiomas extranjeros, allí hubo el viento, el terremoto, todas aquellas cosas fueron la llegada del Espíritu. Pero todo aquello devino en un poder también espiritual. Ellos estaban medio decaídos y a partir de ese momento estuvieron dispuestos a enfrentar el Imperio Romano, el mundo entero, porque ya tenían a Dios dentro. Ya Dios estaba dentro de ellos. Así que, mis queridos hermanos, la palabra entusiasmo, dicen que quiere decir eso, Dios dentro. Este es el tema. ¿Qué les parece? Si oramos y le pedimos a Dios la dirección y seguimos adelante. ¿Ok? Oramos. Querido Padre, estamos agradecidos porque has prometido para tu iglesia que el poder tuyo y de tu espíritu estarán con nosotros. Y ese poder no solamente significa cosas extraordinarias, sino también sentimientos extraordinarios, pensamientos extraordinarios y una vida distinta, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos enseñes en esta noche cómo podemos enfrentar nuestras debilidades con tu poder. En nombre de Jesús. Amén. Un texto muy recontra conocido. Se puede decir que Juan 3:16 es uno de los favoritos de todo el mundo, pero Filipenses tiene uno muy favorito de muchísimos, vamos a decirle, los 96 y 97% de los cristianos recuerdan este texto, que dice: todo lo puedo, según decían ustedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto, hasta un himno, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, eso lo cantamos los niños, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así dice Filipenses 4:13. ¿De qué? Si no solo aprenden en letra, apréndaselo en la canción. Pero a mí me interesa cuando él llega a esta situación de poder personal, es decir, que él todo lo puede. Yo quiero leer con ustedes el pasaje. Vamos a ver. Vamos a leerlo a partir del versículo 4. Filipenses 4:4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
corazones, pensamientos. Después viene el versículo que prediqué el domingo pasado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora viene una aplicación personal. ¿Será que él lo hacía? ¿Será que es de lo que dicen y no hacen? ¿O haz lo que yo predico y no lo que yo vivo? ¿Qué va? Él dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que vivía lo que predicaba. Predicaba lo que sentía, la paz de Dios que él tenía. Ahora, después de hablar los versículos 10 y 11, o sea, el 10 que está hablando de la ayuda que ellos le mandaban a él explica y dice, no, lo digo porque tenga escasez, pues escuchen, inconformes, escuchen, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora viene el texto que es una conclusión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la conclusión de sé vivir humildemente y sé tener abundancia, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo. Ok, cualquiera le puede decir al apóstol Pablo, sí, claro, tú eras una persona eminente, todo el mundo te apreciaba, la gente te respetaba, por eso tú eras feliz. Oiga, en este mismo instante, cuando él está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, estaba metido en una cárcel en Roma. Esta es una de las epístolas de la prisión. Así que cuando usted vaya a leer Filipenses de nuevo, piense que le está hablando a un carcelario que no le escribe desde una piscina o mirando el mar en una playa, sino le escribe desde una mazmorra. Y cuando él trae palabras de aliento, de gozo y de paz, imagínese la cantidad de luz que tenía que tener su corazón y su vida para sobrepasar todas aquellas tinieblas donde vivía y poder dar. Hace años leí un librito de McConaughey que se llamaba El triple secreto del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que yo tengo unos libritos que son mi, no sé, mi busten. Cuando yo estoy, que sé cuándo, que pasaron unos cuantos años, le echo mano y leo los mismos. El triple secreto del Espíritu Santo, cómo tener la plenitud del poder, pasión por las almas, nacido para reproducir. Son unos cuantos libritos. Había un amigo de nosotros del seminario, compañero mío, que a él le gustaban los libros grandotes, un teologazo. Y entonces me decía, tú andas con unos libritos de pacotilla. Le digo, sí, pero las notas mías no son de pacotilla. Él hablaba de las notas del seminario. Pero me gustó siempre y siempre estuve atento a mi vida devocional. Lo peor que le puede pasar a un teólogo es encerrarse en los libros de teología, en las grandes disquisiciones de la historia, en los legados, en los postulados, en todas estas cosas, y olvidarse de todo eso, leer su Biblia, tirarse de rodillas y pedirle al Señor con toda sencillez que le ayude a él, a su familia, a sus hermanos, a su ministerio,
ese poder espiritual vendrá solamente si conectamos nuestra vida con el Señor y con el Espíritu que Él ha puesto para enseñarnos esa vida. Así que estaba preso, estaba lleno de gozo, estaba lleno de poder y conformidad, sobre todo conformidad. Oiga, conforme en los carcelarios siempre están así, siempre están pidiendo reforma y te unen al alcaide y tienen que darnos más comida y salir más rato al patio. Allí no había nada de eso, nada absolutamente de que dame más visita y dame java, no, olvídense eso. Allí había que tomar la capela. Sin embargo, Pablo tenía ese poder que le daba la paz. Aprovecho para recordarles los frutos del Espíritu Santo. Recuérdenlo conmigo, a ver, repitan conmigo donde quiera que tengan. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En algunas versiones dice templanza, pero la palabra templanza no es muy conocida, no se maneja mucho, solamente los que saben de palabra, diccionario y demás. Y la versión nuestra traduce dominio propio. Eso sí saben qué cosa es. Dominio propio es aguantarse cuando uno quiere explotar. Dominio propio es aguantarse cuando uno quiere gritar o salir corriendo. Entonces, volviendo para atrás, cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos que ellos lo que necesitaban no era que el reino viniera de Israel, lo que necesitaban era poder espiritual. Y ellos quizás en ese momento no entendían que la venida del Espíritu no era solamente cosmológica, no era solamente una posición, sino que tenía una acción interactiva con cada uno de ellos. Que cuando Él le dice a ellos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él le dice eso a ellos en Juan, tal vez ellos habrán dicho, no, ¿cómo me va a convenir que el Señor se vaya? Quizás los más materialistas dirían, ay, ahora no vamos a tener pan, es que el Señor da, ni pescadito, no va a padecer hambre. Los que están más enfermos que se dirían, ay, entonces ahora, ¿quién nos va a curar? Bla, bla, bla. El asunto es que el Señor estaba diciéndole a ellos que ellos iban a recibir dentro de ellos un poder que Él tenía, y en ese momento Él estaba con ellos y ellos gozaban del poder de Jesús, pero que ellos mismos iban a poder hacer las cosas que Él hacía y lo prometió. Pero no solamente eso, sino que iban a vivir en una esfera diferente a lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel amaba a Jehová. Vamos a decir, la parte del pueblo que amaba a Jehová, porque ustedes saben que el pueblo de Israel, como los cristianos, como cualquiera, tenía muy fieles, regulares, malos, malísimos e impíos. Porque estamos hablando no de una iglesia de convertidos, estamos hablando de toda una etnia, estamos hablando de un pueblo, una nación. Lo peor que fue lo que pensó Constantino, que con su llamada conversión, con eso Roma iba a convertirse. Esas conversiones masivas, es muy... La conversión es una relación personal. Entonces, quiero que seguir. Si usted piensa que Pablo tenía orgullo personal cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quíteselo de la mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no era un concepto teológico ni doctrinal, nadie se lo enseñó en una escuela dominical,
era la experiencia que él dice en 2 de Corintios 5:17, dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno de ustedes dice, ay pastor, a mí me hace falta ver eso en mi vida. Yo soy cristiano, yo amo a Jesús, pero hay muchas cosas del pasado que todavía no son nuevas. Bueno, es posible que eso pase, porque es un proceso de santificación, aunque hay algunas que se supone que tienen que haber pasado inmediatamente que uno conoció a Cristo. La idolatría, hermano, no puede uno convertirse si tiene a dos señores, en algún momento tiene que escoger uno de los dos. Ninguno puede adorar a dos señores porque amar a uno y aborrecer al otro. Pero cuando ya tú dejas a los otros señores, los otros ídolos, decides por Cristo y le entregas tu vida a Jesús. Recuérdense que el joven rico no pudo entregarle su vida incondicionalmente porque él tenía valores que no podía dejar. Él tenía valores. Cuando Jesús le dijo, deja eso que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme, era porque él estaba, su mente estaba metida en su riqueza. Yo me he imaginado, porque se lo digo como joven, cuando yo era joven, lo más importante para mí era ir a la playa, el estudio, el deporte, ese era mi círculo. Y hubo una época en que yo era voleibolista, teníamos competencias, todas estas cosas. Si en ese momento alguien me dice, ¿cuánto quiere que te dé por dejar el deporte? No hay idea nada del mundo para dejar eso. Sin embargo, me bajé de una guagua un día, donde me iba para la beca del Team Cuba de voleibol, y no seguí. Me metí en la iglesia, pasé por frente a la iglesia, luego se demoró mucho. Y es que el Señor tenía otra cosa para mí. No quería que yo fuera un deportista, quería que yo fuera un pastor. Así que entiendan que este cambio es un proceso de santidad, pero hay un momento en que el Espíritu Santo entra, te sella como propiedad de Dios y ya eres de Él. Eso es un momento. El momento que te entregas de verdad. El momento que le dices al Señor lo que le dijo Pablo. Pablo tuvo dos encuentros con Cristo. Él sabía muy bien la diferencia cuando él decía todo lo puedo en Cristo, no había ningún orgullo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, vamos a ver el texto. Ustedes tienen la Biblia abierta. Después que él dice ese vivir humildemente, bla, 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 dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué ven ustedes ahí? Él no dice todo lo puedo yo. Todo lo puedo yo, no. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo no puedo nada. En Cristo todo lo puedo. Es así lo que él está diciendo. Y si no entienden esto, pues eso fue un cambio muy grande para él. Quizás su vida era en la ley de Moisés. Él era un fariseo. Y déjeme decirle que él era un hombre muy estricto. Déjeme decirle que cosa es fariseo. Josefo habla de tres, Flavio Josefo, el historiador, habla de tres sectas de los judíos: saduceos, fariseos y esenios. Los fariseos florecieron en el periodo del Segundo Templo. Se consideraban a sí mismos como herederos de las tradiciones de Esdras y quien veían como el fundador del judaísmo después de Moisés. Aceptaban la ley oral, la Torá, como fundamento de su fe, creían en la resurrección y en que Dios daba recompensa en esta vida y en la posterior. Así que los fariseos no estaban tan malos, los saduceos estaban peor. El nombre de fariseo viene del arameo parash, ser separado o apartado. Por tanto, los fariseos se consideraban separados, especialmente en el sentido de los que se apartan para no contaminarse. Era como una casta. La secta nació probablemente como una reacción contra las tendencias helenizantes que causaron la guerra de los macabeos. En las relaciones
con el helenismo que yo les hablaba a ustedes, que eran las nuevas ideas, las nuevos criterios, como una reacción a todo aquello que amenazó el judaísmo, el gimnasio aquel, ¿no? El estadio aquel donde la gente corría desnudo, y las ideas, y metió en el templo de Jerusalén imágenes, todas aquellas cosas que pasaron, que atacaron al judaísmo en sus raíces. Algunos, repudiando eso, se fueron a una vida de pureza dentro de su fe. Vamos a decir, era como un regreso a un judaísmo de Moisés, de Esdras. Algunos lo habían de verdad fieles. Lo que pasa es que ser fiel es una cosa y tener poder para vivir la vida en fidelidad es otra. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue escogido, seleccionado, predestinado por Dios, capacitado. Pero ellos no tenían, la respuesta de ellos no fue igual a todo lo que Dios planeaba para ellos. Estaba leyendo hoy Zacarías, capítulo 9, donde está toda aquella protesta de Dios, en este caso de Nehemías, perdón, en capítulo 13. Nehemías protestando contra lo que ellos estaban haciendo y cómo ellos le habían cerrado el corazón a todos los planes de Dios. Así que el poder espiritual que el Espíritu Santo nos da es diferente. Nosotros tenemos algo que no tuvo Israel. Israel tenía solamente fe, nosotros tenemos fe y poder. Entonces, dejo las escuelas de Ile, a la de Jamaica. Gamaliel fue el padre espiritual del apóstol Pablo, nieto del famoso Ile, el famoso rabino. Y dice él en Hechos 26, él fue criado en la más rigurosa secta fariseica a los pies de Gamaliel. Su prepotencia era solo una equivocación, pero el celo no conforme a ciencia que puede dar la tradición puede cambiar, eso puede ser. Usted se encuentra una persona que es un pesado, que tiene ideas, criterios, que dice que va a comer el mundo, pero a veces eso es una fachada que está por fuera de falta de principios. Cualquier persona puede convertirse si deja que la enseñanza del Evangelio entre en su mente. Vaya, si permite el diálogo va a traerle la palabra que tiene poder. La palabra puede sobreedificar y dar herencia entre los santificados. Dice Romanos 10:17 que por la palabra de Dios viene la fe. El oír viene el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que el apóstol tuvo que tener un encuentro para dejar todo ese endamiaje de prepotencia y de grandeza que él tenía. Recuérdense que él era de armas tomar. Seguía a los cristianos, quería ser más fariseo que los demás fariseos, bla, bla. Pero él tiene dos encuentros. El primero está en Hechos, capítulo 7. Bueno, yo he oído muy poco hablar de la incidencia que debe haber tenido ver morir a Esteban delante de él. Pero yo he estado estudiando la muerte de los mártires. Ahí tenía una ahí para leerse, no sé si tendré tiempo. Y cuando uno ve cómo muere un mártir, uno dice, wow, la fe que esta gente tiene es digna de ser estudiada. Mucha gente por ahí tiene una fe diferente a la suya y usted quizás mira el celo o lo que sea, el sacrificio que están dispuestos a pasar algunas personas, aunque no esté en la verdad. Pero el valor siempre ha tenido apreciación. Pero él ve morir a Esteban, pero no solamente lo ve morir, sino que aquel hombre que no tenía leyes, dice en el capítulo 7 de Hechos, varones hermanos, uno de los diáconos, llamó la atención a los diáconos
de la iglesia Sion y de cualquier iglesia. Este era un diácono, pero era poderoso en la palabra. Tenía un conocimiento bíblico extraordinario, más que cualquier predicador que pudiera tener, mediocre. Varones, hermanos y padres, hoy el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra. Y empieza a citar las escrituras. Claro, Nuevo Testamento, pero el mensaje que está dando es del Antiguo Testamento, que no tenían otro. Después le da el pacto, después le habla de los patriarcas, después habla cuando ellos le cierran el corazón a Dios, cuando la abandonan, cuando viene Moisés y todo lo demás, hasta que llega el largo mensaje, y él se disparó todo el mensaje eso. Ahí estaba Saulo de Tarso paradito, hasta que al final dice: ¿cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y vuestros padres era él y los que él estaba siguiendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hablando de Jesús, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Está bien fuerte que alguien que conoce la escritura le den lecciones de toda una historia larguísima de memoria, sin papeles, sin esquema, sin bosqueo y sin nada. Tiene que haber sido bien impactante para Saulo de Tarso. Para mí, lo apedrean y las últimas palabras que dice es: Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Dice que las últimas palabras fueron las mismas de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O las últimas, pero de las de Jesús en la cruz. Así que el perdón a los ofensores. Todo esto tiene que haber minado. El capítulo 7, ahora pasa el capítulo 8, en el capítulo 9, él va a Damasco y yendo por el camino, 9:3, ve la luz aquella gigantesca, cae a tierra, oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Y le digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Esa es la entrega total. Ese es el momento en que el apóstol Pablo se convierte. Pero yo diría que es el segundo directo que le dan. Pienso que la experiencia de Esteban fue bien traumática para su fe judía. Así que, ¿cómo ser poderoso en la divinidad? Él toma el seminario de una clase con Esteban, y según 2 de Corintios, capítulo 1 de Corintios 11, 23 al 26, que lo leemos siempre que damos la cena, es: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el día que el Señor fue, tomó pan, pero ¿qué es lo que dice primero? Porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo lo recibió. ¿Cuándo lo recibió? Cuando el Señor tuvo un encuentro con él, cuando le dio clases. Bueno, la Biblia nos dice que él, busquen ahí 2 de Corintios, en el capítulo 12, ciertamente, dice el 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, exactamente el momento después que él se convierte, después que llegó a Damasco. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, esta evidencia para que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Sí, lo que todo el mundo que interpreta estas palabras es que él tuvo un encuentro, el Señor lo enseñó, le dio un especial
un especial seminario, y de ahí él sacó muchas de las cosas que él después conoció. Ahora, dice él un poquito más adelante que él tiene esas cosas como para gloriarse, pero él no se puede gloriar de ese hombre, sino del hombre que era él, porque ese lo hizo el Señor, pero él es una persona que se da cuenta de sus debilidades. Para que la grandeza de esas revelaciones que él vio no me saltase de inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mire que se ha escrito acerca de eso. Algunos dicen que es un pecado, pero todo el mundo llega a entender que debe haber sido un problema de la vista que le quedó en aquel momento. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es cuando soy fuerte, sino cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no puede, es cuando usted clama a la fortaleza de Dios. Cuando su personalidad, sea buena, brillante o lo que sea, no puede, usted clama al que está dentro de usted, que vive en su interior, el poder del Espíritu. Le dice, Señor, permite que tu Espíritu Santo me dé fuerza para poder hacer lo que tengo que hacer. No tengo ganas de levantarme, o no tengo ganas de trabajar, o tengo una situación X, pero yo voy a ir adelante confiando en ti, Señor. Llévame en tus manos, dame la esperanza de que estas cosas pueden cambiar, mejorar, bla, bla, bla. Así que yo quiero que entiendan esto. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, volviendo al texto del principio, todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo tenía varios textos maravillosos. Él decía, por ejemplo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo obligaron a aprendernos en griego, emoigatos en Cristo. Lo cierto es que eso es un principio que si él tenía ese principio, para él estar vivo significaba Cristo. Hay personas que no. Hay personas que para ellos estar vivo significa trabajo, dinero, desarrollo, estudio, títulos, posesiones. Estar vivo significa trabajo y dinero y más y más. ¿Y Cristo? No, el domingo en la mañana. Digo, se puede ir a la iglesia alguna vez, ¿sabes? No todas las veces tampoco. No se puede coger mucha lucha. Después dicen que me quiero llevar el catre para la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que no vive en Cristo pueda tener el poder que él decía que todo lo puedo en Cristo? Porque eso es un locativo, dentro, en Cristo es dentro de él. Hay varias cosas teológicamente que tienen que ver con en Cristo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se lo dice a Timoteo. Es decir, que la naturaleza divina de ti o en mí es la que nos da todo ese poder de una vida diferente. Hay personas que no viven en Cristo, sino viven en muchas cosas, y Cristo es una de ellas. Lo que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico es que él fuera el centro de su vida. Deja lo demás, yo voy a ser el centro de tu vida. Y el joven rico dijo, no. Hay algunos que han levantado la mano, han ido a la iglesia, van a la iglesia de vez en cuando. Revise su vida. Su poder espiritual puede estar en el piso, porque usted la única relación que tiene con Dios es la del domingo a la mañana. A veces ni la Biblia leen durante la semana. A veces no tienen un plan de oración. A veces hay quien cumple años y no lo llama. Es decir que la mente gira
sobre lo terrenal. ¿Y para qué sirve Cristo? Ah, no, para sacarme las castañas del fuego cuando yo tengo problemas. ¿Para qué sirve Dios? Ah, no, Dios me ayuda para avanzar en este mundo, tú sabes. Sin Dios no podemos hacer nada. Acuérdate, Dios te hace falta para poder avanzar, mejorar mi mensaje. No. El Señor Jesucristo ha sido seguido y se ha dado la vida por Él. Y algunos han ido, aunque sea a morir, porque dice 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está afuera, está dentro, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Como ustedes piensan que debe vivir un templo, así es como debemos de vivir nosotros, como debe ser un templo. Un templo no puede ser una cosa al garete. Cuando el templo de Dios no ha sido santo, siempre ha habido pérdidas. Estuve casi por entrar en una conversación de esas de Facebook. Porque el celo no es odio. Hay quien piensa que uno tiene que ser de melcocha para poder tener un corazón de amor. No, porque hay que amar. Sí, pero hay que tener celo. El Señor Jesucristo amaba. Sin embargo, Él entró al templo, viró la mesa, abrió la jaula, y si le miras la cara, no era una cara muy pacífica, porque el celo de tu casa me consume. Hay quien no tiene celo con ellos mismos, con su vida espiritual. No tienen celo por los vecinos que se están perdiendo. No tienen celo con la familia que está metida en quién sabe en cuántas cosas lejos de Dios. Ay, tienen que protegerse. No, yo no quiero que piensen mal de mí. No le puedo decir nada porque si no se fajan conmigo. Y esta gente que los mataban por seguir a Cristo, y le arrancaban los pedazos por las calles. Mi querido hermano, de verdad que la senda del poder del Espíritu de Dios tiene que ser por entrega. Pablo cambió su vida, sus prácticas, su concepto mental desde aquel día que le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo mismo que fue Jehová para él. Él era una persona, un fariseo que pensaba que tenía que adorar a Jehová con todo el corazón, aunque estaba más guiado, más dirigido y más enseñado. Pero entonces ahora amó al Señor Jesucristo con todo el alma y le siguió con todo el corazón. Así que yo te llamo a la reflexión. Sí, está muy lindo, qué bueno es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de ponerlo en Cristo, y acuérdate, no se te olvide que estaba metido en una cárcel. Recuérdate, en una cárcel. Otro texto, que por cierto es el texto más que Nilo más ama, ¿no? Siempre lo está diciendo. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que yo me morí. Yo no insisto. Mi vida, lo que yo era, desapareció. Y un nuevo yo se está levantando a los pies de Cristo para preguntarle a Él qué planes tiene con mi vida. ¿Qué planes tiene? No sé si tú estarás muy contento con la vida que has tenido, pero cualquiera que sea tu vida, si no estás contento con ella, ponla a los pies de Jesús. Dile: Señor, aquí está mi vida. Eso hizo Nicky Cruz. Eso han hecho infinidad de gente mala, terrible, ampones. Se han convertido en hombres de Dios. No solamente fue Pablo, ¿no? A través de los siglos, miles y millones han recibido la bendición de ser hechos nueva criatura. Así que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, dentro de mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es un pedacito de la carne para el Señor el dominguito. Es vivir para Él todos los días de mi vida. Es amanecer por la mañana y presentarme delante de mi jefe, preguntarle cuál planes tiene
que yo tengo ciertos planes, que voy a hacer tales cosas, pero yo le pido que me ayude en esos planes. Si tiene algo que yo pueda ir haciendo por el camino, que me lo diga, que yo también voy a obedecerle. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la vida cristiana. Así que, si quieres conocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, en el librito de Torres Rivas decía que la palabra tenía poder. Usted no va a poder nunca tener poder espiritual si usted no lee la Biblia. No va a poder. Así que haga su plan de lectura bíblica a partir de mañana lunes y piense en el libro que menos conoce. Yo no sé qué dice esto, voy a empezar. Y trate de tener un plancito de estudio bíblico. Si alguno no sabe por dónde empezar, ahí le pregunto si ya leyó el Nuevo Testamento de carrera, pues empiece Mateo. La otra cosa es el poder de la oración. Tengo un plan de oración diario, a una hora fija. Nosotros tenemos el plan de oración de orar temprano en la mañana por los niños, el mediodía por el templo, por la noche por los jóvenes. Tengo un plan de oración, tengo un plan con la Biblia. No falte a los cultos, dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya sea online, ya sea presencial, todo lo que pueda hacer por presentarse ante Dios y ante los hermanos que también sienten lo mismo es parte del plan de Dios. Y practique los frutos y participe con los frutos al mundo que usted tiene a su alrededor. El Señor nos dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Tenemos que darle luz a la gente que está en oscuro. Tenemos que darle sal a los que están insípidos. Así que todo eso es parte del poder de Dios. Ahora, si usted quiere hacer pesa, tener unos molleros así, se acuesta en una cama, duerme hasta la hora del ejercicio, hago ejercicio, me vuelvo a acostar en la cama. Para mí eso es ejercitarse sin ningún tipo de motivación. Dios permite que tu ejercicio espiritual y tu poder espiritual sirva al Señor para su reino, para su honra y para su gloria. Oramos. Señor, reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que somos humanos. A veces estamos llenos de sentimientos y de pensamientos que no te agradan y nosotros lo que queremos es nuestra vida entera, plena, que tú la puedas usar. Así que enséñanos, como enseñaste a Pablo, como han enseñado a millones a través de los siglos. Queremos ser poderosos en espíritu para que tú nos puedas usar y para que se pueda extender el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles. Bendice nuestra vida, nuestra iglesia, que sea una iglesia poderosa en el Espíritu. En nombre de Cristo, amén.